¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que jamás imaginaste que podrían hacerte daño? ¿Has estado en una situación donde las personas se reían mientras tú sufrías, llamándolo diversión inofensiva? Bueno, déjame contarte sobre el día en que toda mi perspectiva sobre la amistad, la confianza y el respeto propio cambió para siempre. Esta es la historia de cómo una supuesta broma me llevó al hospital, cómo mis amigos desestimaron mi dolor tratándome como si fuera dramático, y cómo decidí enseñarles una lección que nunca olvidarían haciendo algo que jamás vieron venir. Voy a compartir cada detalle contigo porque lo que me pasó no solo cambió mis relaciones, sino el núcleo mismo de quién soy como persona. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que importa es lo que viví y cómo encontré la fuerza para defenderme cuando todos a mi alrededor esperaban que simplemente me riera y siguiera adelante como si nada. Antes de contarte lo que sucedió, necesito que entiendas algo sobre mí. Siempre he sido la persona tranquila en mi grupo de amigos, la que va con la corriente, la que se ríe de los chistes incluso cuando son a mis expensas, porque nunca quise ser vista como sensible o incapaz de aceptar una broma. Creciendo, aprendí que ser complaciente significaba ser querido, y ser querido se sentía seguro. Tenía este grupo de amigos que conocía desde la universidad, personas que consideraba familia, personas en las que habría confiado con mi vida. Teníamos historia juntos, innumerables recuerdos, chistes internos que nadie más entendería, y un vínculo que genuinamente creía era inquebrantable. Celebrábamos cumpleaños juntos, nos apoyábamos mutuamente a través de rupturas y pérdidas de trabajo, nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de nuestros sueños y miedos, y honestamente pensaba que estas personas me conocían, me respetaban y se preocupaban por mi bienestar. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales que ignoré, los pequeños momentos donde los límites se empujaban un poco demasiado lejos, donde las bromas se volvían ligeramente demasiado crueles, donde mi incomodidad era recibida con «vamos, no seas tan sensible», en lugar de comprensión. Pero en ese momento, lo dejaba todo de lado porque quería pertenecer. Quería ser parte de algo, y estaba dispuesto a tolerar la incomodidad para mantener esas conexiones. Nunca imaginé que un día, su idea de diversión me pondría en una cama de hospital, luchando no solo contra el dolor físico, sino contra la devastadora comprensión de que las personas en las que más confiaba veían mi sufrimiento como entretenimiento. El día que sucedió comenzó como cualquier otro fin de semana. Habíamos planeado una reunión en casa de Jake, nada elegante, solo el grupo habitual pasando el rato. Tal vez pidiendo comida, viendo películas, jugando videojuegos, el tipo de encuentro casual que habíamos hecho cientos de veces antes. Recuerdo sentirme feliz esa mañana, emocionado incluso, porque había sido una semana estresante en el trabajo y estaba ansioso por relajarme con personas que me importaban. Llegué alrededor del mediodía, llevando una bolsa de botanas que había comprado en el camino, completamente inconsciente de que estaba caminando hacia una situación que alteraría fundamentalmente mi vida. Cuando llegué, todos ya estaban allí, lo cual era inusual porque normalmente no soy el último en llegar, pero no pensé mucho en ello en ese momento. Me saludaron con sonrisas y abrazos, y todo parecía normal, cómodo, familiar. Nos acomodamos en nuestros lugares habituales en la sala de Jake, un espacio en el que había estado innumerables veces, rodeado de rostros que conocía tan bien como a mi propia familia. La conversación fluía fácilmente. Nos reíamos de cosas que pasaban en el trabajo. Discutíamos sobre un nuevo programa que alguien había comenzado a ver. Debatíamos sobre dónde deberíamos pedir la cena más tarde. Todos los detalles mundanos y maravillosos de la amistad que hacen que la vida se sienta rica y plena. Pero había algo en el aire ese día, una energía que no podía identificar exactamente. Una corriente subyacente de emoción que parecía ligeramente extraña, como si todos estuvieran en algo de lo que yo no era consciente. Capté algunas miradas intercambiadas, algunas sonrisas apenas contenidas, y recuerdo pensar que probablemente estaban planeando sorprenderme con algo para mi próximo cumpleaños, que todavía estaba a un par de semanas de distancia. Me sentí conmovido por la idea, reconfortado por el pensamiento de que estaban haciendo tanto esfuerzo para hacerme sentir especial. Qué equivocado estaba sobre lo que realmente estaban planeando. ¿Alguna vez has tenido esa sensación visceral de que algo no estaba bien, pero la ignoraste porque no querías parecer paranoico o arruinar el ambiente? Exactamente ahí es donde estaba yo. Reprimí la ligera inquietud que sentía
y me concentré en disfrutar el momento, en estar presente con mis amigos, en apreciar lo que pensaba que era conexión y cuidado genuinos. Dios mío, cómo me equivoqué en todo. La tarde progresó con el ritmo habitual de nuestras reuniones, conversación casual puntuada por risas, alguien ocasionalmente levantándose para tomar bebidas de la cocina, el silencio cómodo que viene de estar con personas para las que no necesitas actuar. Alrededor de las 3 de la tarde, Sara sugirió que jugáramos un juego, y todos parecían entusiasmados con la idea. Imaginé que sería algo que habíamos hecho antes, tal vez cartas, o un juego de mesa que habíamos jugado docenas de veces, pero ella sacó algo que nunca había visto, afirmando que era un nuevo juego de fiesta que había descubierto en línea. La premisa parecía bastante simple, casi infantil realmente, involucrando desafíos y retos que se suponía eran divertidos y alegres. Debería haber cuestionado por qué todos parecían tan ansiosos por jugar, por qué había esa misma energía eléctrica que había notado antes, pero estaba atrapado en el momento, en el entusiasmo contagioso que llenaba la habitación. Comenzamos a jugar, y las primeras rondas fueron inofensivas, pequeñas tareas tontas como hacer imitaciones o responder preguntas embarazosas, el tipo de cosa que hace reír a todos y sentirse más cercanos. Luego fue mi turno, y Jake sacó una tarjeta con un desafío que dijo era específicamente para mí. Recuerdo el momento exacto, la forma en que todos se inclinaron ligeramente hacia adelante, la forma en que sus ojos brillaban con algo que confundí con anticipación juguetona. El desafío involucraba beber un batido especial que habían preparado, e hicieron un gran espectáculo al sacarlo de la cocina, esta mezcla espesa verde-marrón en un vaso grande. Me dijeron que era una mezcla de comidas raras pero inofensivas, cosas como jugo de pepinillos y salsa picante y pasto de trigo, ingredientes que sabrían terrible juntos pero no me harían daño. Dijeron que el desafío era beber todo sin parar, y si lo hacía, ganaría puntos que ayudarían a nuestro equipo a ganar el juego. Miré el vaso y lo admito. Dudé. Algo en mi mente susurró que esto no se sentía bien, que la forma en que todos me miraban se sentía mal de alguna manera, pero tampoco quería ser la persona que arruinaba la diversión, que no podía aceptar una broma o participar en el juego. Había pasado años construyendo mi identidad como el buen jugador, el amigo divertido, el que siempre estaba dispuesto a cualquier cosa, y retroceder ahora se sentía como traicionar quien había trabajado tan duro para ser. Así que tomé el vaso, y cuando lo acerqué a mis labios, vi a Marcus sacar su teléfono para grabar, lo cual pensé que era solo por risas, por un recuerdo divertido que compartiríamos más tarde. Comencé a beber, e inmediatamente el sabor fue absolutamente horrible, peor de lo que podría haber imaginado. Pero seguí adelante porque todos me animaban, coreando mi nombre, diciéndome que lo estaba haciendo genial, que casi había terminado. La textura era espesa y grumosa, y con cada trago sentía mi estómago revolviéndose, mi cuerpo instintivamente queriendo rechazar lo que estaba poniendo en él, pero me obligué a continuar porque quería hacerlos sentir orgullosos, quería ser parte de la diversión, quería pertenecer. Cuando finalmente terminé todo el vaso, todos estallaron en aplausos y risas, y por un momento me sentí realizado, como si hubiera pasado alguna prueba de amistad y lealtad. Pero ese sentimiento duró tal vez 30 segundos, antes de que todo comenzara a ir terrible, horriblemente mal, te juro. Lo que vino después fue algo que jamás había experimentado en mi vida. Lo primero que noté fue el calor, una sensación de ardor intensa que comenzó en mi garganta y se extendió rápidamente por mi pecho, como fuego consumiendo madera seca. Mi boca comenzó a hormiguear de una manera que se sentía completamente equivocada, no como el hormigueo de la comida picante, sino algo químico y aterrador. Intenté hablar, decirles que algo estaba mal, pero mi garganta se sentía como si se estuviera cerrando, y las palabras salieron como apenas más que un susurro. Vi preocupación parpadear en algunos rostros, pero la mayoría de ellos todavía estaban riendo, todavía atrapados en lo que pensaban era entretenimiento hilarante. En cuestión de minutos, el ardor se intensificó a un nivel que nunca había experimentado, y podía sentir mi corazón acelerándose, latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y luego vino la náusea, ola tras ola de ella, tan intensa que me doblé, agarrándome el estómago. Me tambaleé hacia el baño, apenas llegando antes de comenzar a vomitar violentamente.
y quiero decir violentamente de una manera que nunca había experimentado antes, todo mi cuerpo convulsionándose con el esfuerzo de expulsar cualquier veneno que me hubieran dado. Entre las olas de vómito, intentaba respirar, pero mi pecho se sentía apretado, como si alguien estuviera sentado sobre él, aplicando presión que hacía cada respiración una lucha. Podía oírlos afuera de la puerta del baño, y esta es la parte que todavía me persigue. Se estaban riendo. No voces preocupadas preguntando si estaba bien, no amigos preocupados preguntándose si deberían llamar para pedir ayuda, sino risas reales, el sonido de personas que pensaban que lo que me estaba pasando era gracioso. Escuché a alguien decir, «Ay Dios, de verdad no puede manejarlo». Y otra persona respondió, «Esto está yendo exactamente según lo planeado. Espera hasta que la segunda fase comience». Esas palabras atravesaron mi pánico por solo un momento. La comprensión de que esto no era un accidente, que lo que me estaba pasando era intencional, era parte de su plan, su broma. La traición que sentí en ese momento fue casi tan dolorosa como los síntomas físicos que sacudían mi cuerpo. Logré abrir la puerta del baño y me derrumbé en el piso del pasillo, y fue entonces cuando finalmente parecieron darse cuenta de que algo estaba seriamente mal. Mis labios habían comenzado a hincharse, mi respiración se estaba volviendo cada vez más laboriosa, y podía sentir urticaria brotando en mi piel, elevadas y con picazón y extendiéndose rápidamente. La cara de Sara se puso pálida mientras me miraba, y le dijo algo a Jake sobre que esto no era lo que se suponía que sucedería, que solo se suponía que me sintiera enfermo por un rato, no tener este tipo de reacción. A través de la neblina del dolor y la confusión, intenté entender qué habían puesto realmente en esa bebida, qué me habían hecho, pero enfocarme en cualquier cosa más allá de la crisis inmediata de mi cuerpo apagándose era imposible. Alguien, creo que fue Marcus, finalmente tuvo el sentido común de llamar al 911, y recuerdo estar acostado allí en el piso de Jake, rodeado de estas personas a las que había llamado amigos, sintiéndome más solo de lo que me había sentido en mi vida. La espera por la ambulancia se sintió eterna, cada segundo extendiéndose en minutos, y seguí entrando y saliendo de la conciencia, mi cuerpo entrando en lo que más tarde supe era shock anafiláctico. Tengo un vago recuerdo de los paramédicos llegando, de ser cargado en una camilla, de una máscara de oxígeno siendo colocada sobre mi cara, de alguien comenzando un suero intravenoso en mi brazo, pero todo se sentía distante e irreal, como si estuviera viéndolo sucederle a otra persona. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera oscuro fue ver a mis amigos parados en la puerta de Jake, viéndome ser llevado, y ni uno solo de ellos se veía culpable o arrepentido. Se veían molestos, inconvenientes, como si hubiera arruinado su diversión al tener la audacia de tener una emergencia médica. Imagínate, ¿sabes qué? Imagínate eso. Desperté en una habitación de hospital con luces fluorescentes quemando mis ojos y el pitido constante de monitores rastreando mis signos vitales. Mi garganta se sentía en carne viva, todo mi cuerpo dolía, y por un momento no podía recordar dónde estaba o qué había pasado. Entonces todo volvió inundando, la bebida, el ardor, la traición, y sentí lágrimas deslizándose por mi cara antes de poder detenerlas. Una enfermera entró cuando vio que estaba despierto, su rostro amable y preocupado, y me explicó que había tenido una reacción alérgica severa combinada con quemaduras químicas en mi esófago y el revestimiento de mi estómago. Me dijo que habían tenido que bombear mi estómago, que me habían dado epinefrina y antihistamínicos, que había estado inconsciente durante varias horas, y que tenía suerte de que mis amigos hubieran llamado al 911, cuando lo hicieron porque otros 15 minutos podrían haber sido fatales. Fatal. Esa palabra resonó en mi mente. Podría haber muerto por su broma. Cuando le pregunté qué había causado la reacción, dijo que el médico de la sala de emergencias vendría a hablar conmigo, pero que según lo que los paramédicos reportaron y lo que encontraron en mi sistema, parecía que había ingerido una mezcla que incluía sustancias a las que era severamente alérgico, junto con químicos del hogar que nunca deberían ser consumidos. Químicos del hogar. Habían puesto productos de limpieza en mi bebida. El médico entró aproximadamente 1 hora después y confirmó mis peores temores. El batido había contenido no solo alimentos, sino también pequeñas cantidades de limpiador de desagüe y detergente concentrado, lo que había causado quemaduras químicas, junto con extracto de mariscos, al cual soy mortalmente alérgico.
Un hecho que mis amigos sabían porque había tenido una reacción en un restaurante 2 años antes cuando mi comida fue contaminada cruzadamente. Ellos sabían. Sabían que era alérgico y lo pusieron de todos modos porque pensaron que verme sufrir sería entretenido. El médico me explicó que necesitaría permanecer hospitalizado durante al menos 2 días para observación, que necesitaría estar en medicación para las quemaduras químicas y que podría haber daño a largo plazo en mi sistema digestivo que no sería aparente durante semanas o meses. Me preguntó si quería presentar un reporte policial, y estaba tan abrumado, tan destrozado por todo lo que había pasado, que ni siquiera podía procesar la pregunta. Solo me quedé allí, conectado a sueros intravenosos y monitores, sintiéndome completamente destruido no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. La persona que había sido esa mañana, el amigo confiado que apareció con botanas y una sonrisa, se sentía como alguien de otra vida. Mi teléfono había estado en mi bolsillo cuando la ambulancia me llevó, y cuando finalmente tuve la fuerza para mirarlo, vi docenas de mensajes en nuestro chat grupal. Mis manos temblaban mientras lo abría, parte de mí desesperadamente esperando ver disculpas, expresiones de preocupación, promesas de que estaban en camino al hospital para verme. En cambio, lo que encontré me hizo sentir físicamente enfermo de nuevo. Los mensajes eran de ellos riéndose de la broma, compartiendo el video que Marcus había tomado, discutiendo cuán dramática había sido mi reacción, cómo había reaccionado de más, a lo que se suponía era una broma inofensiva. Sara había escrito: «Ok, pero en serio necesitan aprender a aceptar una broma. Esto es ridículo». Y Jake había respondido: «De verdad, solo estábamos divirtiéndonos. No es nuestra culpa que no puedan manejarlo». Ni un mensaje preguntando cómo estaba, ni una persona sugiriendo visitarme, ni una sola expresión de remordimiento o preocupación, solo molestia de que había arruinado su tarde al terminar en el hospital. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has experimentado un momento donde ves la verdadera naturaleza de las personas tan claramente que nunca puedes dejar de verla? Ese fue mi momento, acostado en esa cama de hospital, leyendo esos mensajes, entendiendo que estas personas que había amado y en las que confiaba me veían como nada más que entretenimiento, un accesorio en sus juegos, alguien cuyo bienestar importaba menos que su diversión. Pasé 2 días y medio en el hospital, y durante todo ese tiempo, ni uno solo de ellos vino a visitarme, ni uno solo de ellos me llamó para ver cómo estaba, ni uno solo de ellos me envió siquiera un mensaje de «Espero que estés bien» directamente a mí. La única comunicación fue en el chat grupal, donde continuaron discutiendo sus planes de fin de semana como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera, como si no me hubieran casi matado. Mi familia estaba fuera del estado, y había elegido no preocuparlos hasta que fuera dado de alta y pudiera minimizar lo que había pasado. Así que pasé esos días, solo excepto por las enfermeras y los médicos, que me cuidaron con más compasión de la que mis supuestos amigos habían mostrado en años. Tuve mucho tiempo para pensar durante esas largas horas de hospital, tiempo para reflexionar sobre patrones que había ignorado, para reconocer todas las formas en que me había disminuido, para mantener amistades que eran fundamentalmente desiguales e insalubres. Pensé en todas las veces que me había reído de comentarios que lastimaban mis sentimientos, todas las veces que había seguido la corriente con cosas con las que no me sentía cómodo, todas las veces que había priorizado su disfrute sobre mi propia dignidad y seguridad. Me di cuenta de que había tenido tanto miedo de estar solo, que había aceptado ser tratado como menos que, y esa comprensión fue tanto devastadora como liberadora. La noche antes de ser dado de alta, tomé una decisión. No iba a dejar esto ir. No iba a pretender que estaba bien, reírme de ello, y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Querían llamarlo una broma, minimizar lo que habían hecho, escapar de cualquier consecuencia por sus acciones. Pero las bromas no ponen a las personas en el hospital. Las bromas no causan quemaduras químicas y shock anafiláctico. Las bromas no involucran deliberadamente exponer a alguien a sustancias que sabes que son mortalmente alérgicas para ellos. Lo que habían hecho no era una broma, era asalto, y me iba a asegurar de que entendieran eso. Cuando finalmente fui dado de alta, fui a casa a mi apartamento, todavía débil y con dolor, con una bolsa llena de medicamentos y restricciones dietéticas estrictas para el futuro previsible. Mi garganta dolía cada vez que tragaba, mi estómago era un desastre, y no podía mantener comida sólida todavía. Se suponía que debía estar en licencia médica del trabajo durante al menos otra semana,
y cada movimiento físico me recordaba lo que me habían hecho. Pero más que el dolor físico, estaba consumido por la ira, furia justa ante la injusticia de lo que había pasado y su completa falta de responsabilidad por ello. Me senté en mi mesa de cocina esa primera noche en casa, rodeado de la documentación del hospital y frascos de medicamentos, y comencé a sumar los costos. El viaje en ambulancia había costado más de $1,000 incluso con seguro. La visita a la sala de emergencias, la estadía en el hospital, los medicamentos, las citas de seguimiento que necesitaría, todo estaba sumando a una cifra astronómica que no podía permitirme con mi modesto salario. Y más allá de los gastos médicos, estaba el dinero que perdería por faltar al trabajo, el costo de los alimentos especiales que necesitaría comer mientras me recuperaba, la ropa de reemplazo que necesitaría porque la mía había sido arruinada, y el hospital tuvo que cortar mi camisa en la sala de emergencias. Me habían costado miles de dólares, y ni siquiera les importaba. Pensaban que era gracioso. Pensaban que me lo merecía por no poder aceptar una broma. Fue entonces cuando la idea me vino, clara y perfecta y absolutamente correcta. Si querían llamarlo una broma, bien, pero las bromas tienen consecuencias, y me iba a asegurar de que enfrentaran esas consecuencias en un lenguaje que no pudieran desestimar o ignorar. Les iba a enviar una factura detallada por cada centavo que su broma me había costado, y les iba a exigir que la pagaran. En serio, ¿sabes qué hice? Exactamente eso. La mañana siguiente, a pesar de seguir sintiéndome débil y tembloroso, me puse a trabajar con una determinación que nunca había sentido antes. Reuní cada pieza de documentación que tenía, cada factura del hospital, cada recibo de medicamentos, cada pieza de evidencia del daño que habían causado. Creé una hoja de cálculo con detalle meticuloso, listando cada gasto hasta el centavo. Transporte en ambulancia, $1,237. Cuidado en sala de emergencias, $3,412. Estadía en hospital, 2 noches, $6,893. Medicamentos, $426. Salarios perdidos por una semana de trabajo perdido, $960. Ropa de reemplazo, $83. Alimentos dietéticos especiales para el periodo de recuperación, estimados $250. Gastos médicos futuros para citas de seguimiento y tratamiento continuo potencial, estimados $1,500. El total llegó a más de $16,000, un número tan asombroso que tuve que verificar mis cálculos varias veces para creerlo. $16,000 porque pensaron que sería gracioso envenenarme. Mientras trabajaba en la factura, me di cuenta de que necesitaba incluir más que solo los costos financieros. Agregué una sección detallando el daño físico, las quemaduras químicas en mi esófago y estómago, el shock anafiláctico, los problemas digestivos continuos, el potencial de complicaciones a largo plazo. Incluí citas de mis registros médicos, lenguaje técnico que hacía la severidad innegable. Quería que vieran en términos clínicos exactamente lo que le habían hecho a mi cuerpo, pero no me detuve allí. También incluí el impacto emocional y psicológico, el trauma de ser traicionado por personas en las que confiaba, la ansiedad que ahora sentía alrededor de comidas y bebidas preparadas por otros, las pesadillas que había estado teniendo sobre no poder respirar, la forma en que me estremecía cuando mi teléfono zumbaba con notificaciones de nuestro chat grupal. Quería que la factura fuera un espejo sostenido frente a sus acciones, mostrándoles el alcance completo de la destrucción que habían causado mientras estaban ocupados riendo y chocando los 5 entre ellos. Pasé horas perfeccionando el documento, asegurándome de que cada detalle fuera preciso y verificable, que el tono fuera profesional y sin emociones, que pareciera algo que pudiera sostenerse en la corte si llegaba a eso. En la parte superior, escribí una breve introducción, explicando que esta factura detallaba los costos asociados con el incidente en la fecha especificada en la residencia de Jake, y que se esperaba el pago dentro de 30 días. Lo mantuve frío, factual, empresarial. No los acusé de asalto o intento de asesinato, o cualquiera de las cosas que sentía que eran culpables. Simplemente presenté los hechos y los costos, dejando que los números hablaran por sí mismos. Cuando terminé, me recosté y miré el documento con un sentido de satisfacción que no había sentido en días. Esto era poder, el poder de la responsabilidad, el poder de negarme a ser desestimado o disminuido,
No les estaba gritando ni rogándoles que entendieran lo que me habían hecho. Simplemente les estaba presentando una factura por servicios prestados, siendo sus servicios casi matarme para su entretenimiento. ¿Alguna vez has sentido ese momento cuando dejas de ser una víctima y comienzas a ser alguien que se niega a aceptar el maltrato? Ese fue mi momento. Había terminado de encogerme, terminado de aceptar su narrativa de que era demasiado sensible o no podía aceptar una broma. Les estaba presentando la realidad objetiva, con números con los que no podían discutir o reírse, y estaba exigiendo que tomaran responsabilidad por sus acciones. Dios mío, lo que sentí en ese momento fue liberación pura. Envié la factura individualmente a cada persona que había estado allí ese día, los 7, por correo electrónico con confirmación de lectura para que supiera que lo habían abierto. También imprimí copias físicas y las envié por correo certificado a sus direcciones de casa, creando un rastro en papel que no podía ser ignorado o eliminado. Luego esperé. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Dentro de una hora de enviar los correos electrónicos, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes, pero esta vez no eran en el chat grupal donde podían actuar para los demás. Estos eran mensajes individuales y recorrían todo el espectro desde agresivo hasta manipulador, hasta directamente amenazante. Jake me envió un largo mensaje de texto, llamándome mezquino y vengativo, diciendo que estaba tratando de arruinar las vidas de todos por un accidente, que no habían querido que me lastimara, y que enviarles una factura era lo más ridículo que había visto jamás. El mensaje de Sara fue más manipulador, lleno de sentimientos heridos sobre cómo estaba destruyendo nuestra amistad por dinero, cómo no podía creer que me importara más los dólares que nuestros años de historia juntos, cuán decepcionada estaba de que convertiría algo que estaba destinado a ser divertido en algo tan grande. Marcus envió un mensaje de texto de una línea. No puedes estar hablando en serio sobre esto. Otros enviaron variaciones sobre el mismo tema, todos ellos posicionándose como las víctimas de mis demandas irrazonables, todos ellos convenientemente olvidando que me habían puesto en el hospital. Ni uno solo de ellos se disculpó, ni uno solo de ellos reconoció que lo que habían hecho estaba mal. Ni uno solo de ellos ofreció pagar ni siquiera una porción de lo que debían. En cambio, duplicaron llamándolo una broma, un accidente, algo de lo que debería poder reírme ahora que estaba bien, como si ser dado de alta del hospital significara que estaba mágicamente curado del trauma físico y emocional que habían infligido. No respondí a ninguno de los mensajes. Había dicho todo lo que necesitaba decir en la factura, y no iba a ser arrastrado a defender mi derecho a ser compensado por el daño que habían causado. En cambio, comencé a documentar todo. Capturas de pantalla de sus mensajes, admitiendo que me habían dado la bebida. Registros del video que Marcus había tomado mostrándolos animándome a beberlo. Los mensajes del chat grupal, desestimando mi hospitalización como reacción dramática exagerada. Consulté con un abogado, una consulta gratuita que había encontrado a través de un servicio de asistencia legal, y mientras me dijeron que tenía un caso fuerte para acción civil y criminal, también me advirtieron que perseguirlo sería costoso, consumiría tiempo y sería emocionalmente agotador. Tenía que decidir si hacerlos responsables valía la pelea que requeriría. Durante algunos días, genuinamente no estaba seguro de qué camino tomar. Parte de mí estaba exhausta, todavía recuperándome física y emocionalmente, y el pensamiento de una batalla legal prolongada se sentía abrumador. Pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo más fuerte desde que desperté en esa cama de hospital, sabía que no podía dejar esto ir, que si lo hacía, les estaría enseñando a ellos y a mí misma que sus acciones no tenían consecuencias, que podía ser lastimada sin ningún recurso. Pensé en todas las otras personas a las que podrían hacerles esto en el futuro, todas las otras víctimas de su cruel sentido del humor, y me di cuenta de que mi silencio no solo me dañaría a mí, les permitiría seguir lastimando a otros. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? El punto de inflexión llegó aproximadamente una semana después de que había enviado la factura cuando me encontré con Sara en una tienda de comestibles, mi primera vez saliendo del apartamento para algo que no fuera una cita médica. Todavía me estaba moviendo cuidadosamente, mi estómago sensible a todo, tratando de encontrar alimentos blandos que pudiera realmente mantener, cuando la vi en la sección de productos. Por un momento, solo nos miramos fijamente la una a la otra, y pude verla calculando si acercarse a mí
o pretender que no me había visto. Eligió acercarse, y nunca olvidaré las palabras que salieron de su boca. Caminó hacia mí con esta sonrisa falsa brillante y dijo: «Hey, me alegra ver que estás mejor. Entonces, ¿cuándo vas a dejar este asunto de la factura? Se está volviendo realmente incómodo para todos». «No. ¿Cómo te sientes?» «No, lo siento que te lastimamos», sino una solicitud de que dejara de hacer las cosas incómodas para ellos. La miré, esta persona en la que había confiado con mis secretos más profundos y mis momentos más vulnerables, y sentí algo dentro de mí endurecerse en diamante, inquebrantable y claro. Le dije, mi voz firme y tranquila, que la factura se mantenía, que si no pagaban voluntariamente perseguiría acción legal, y que su comodidad ya no era mi preocupación. El shock en su cara fue casi cómico, como si no pudiera creer que realmente hablaba en serio sobre hacerlos responsables. Comenzó a discutir, a decirme que estaba siendo irrazonable, pero simplemente di la vuelta a mi carrito y me alejé, y ese pequeño acto de ponerme a mí primero se sintió como lo más empoderador que había hecho en años. No le debía una conversación, no le debía el trabajo emocional de explicar por qué casi matar a alguien no es una broma. No le debía nada en absoluto. Cuando llegué a casa de la tienda, tomé mi decisión final. Presenté una demanda civil contra los 7 por gastos médicos, dolor y sufrimiento, y angustia emocional. También presenté un reporte policial detallando lo que había pasado, proporcionando toda la evidencia que había recopilado y solicitando que se presentaran cargos por asalto y poner en peligro imprudentemente. El abogado con el que había consultado acordó tomar mi caso con honorarios de contingencia después de revisar toda mi documentación, confiado de que teníamos un caso fuerte. El momento en que firmé esos papeles, sentí un peso levantarse de mis hombros. Ya no estaba cargando esto sola. Ya no era responsable de hacer que entendieran o se preocuparan. El sistema legal se encargaría de eso ahora, y si querían o no reconocer lo que habían hecho, enfrentarían consecuencias. Los próximos meses fueron difíciles de maneras que no había anticipado. La demanda y la investigación criminal se volvieron consumidoras, requiriendo deposiciones y declaraciones y documentación interminable. Mis antiguos amigos contrataron abogados y comenzaron una campaña para desacreditarme, difundiendo rumores de que era mentalmente inestable, que había falsificado o exagerado mis lesiones, que solo estaba haciendo esto por dinero. Algunos conocidos mutuos les creyeron y me cortaron, aparentemente decidiendo que mantener la neutralidad significaba ponerse del lado de los perpetradores. Perdí no solo esas 7 amistades, sino varias otras en la periferia, personas que decidieron que estaba causando demasiado drama o haciendo las cosas demasiado complicadas. Hubo días en que cuestioné si valía la pena, si debería haber simplemente seguido adelante y tratado de olvidar lo que pasó. Pero luego tenía una cita de seguimiento con el médico y me recordaban de los problemas médicos continuos que estaba enfrentando, o tenía una pesadilla sobre no poder respirar, o veía las cicatrices en mi garganta cuando me miraba en el espejo, y sabía que había tomado la decisión correcta. Me habían lastimado, se habían negado a tomar responsabilidad, y si no los hacía responsables, nadie lo haría. Te juro que cada día fue una batalla, pero una batalla que valía la pena pelear. El caso civil avanzó constantemente, y sus abogados intentaron cada táctica para conseguir que fuera desestimado, argumentando que era solo una broma que salió mal, que yo era parcialmente responsable por beber el batido, que los daños que reclamaba estaban inflados. Pero los registros médicos no mentían. El video que Marcus había tomado mostraba que me animaban a beber algo que sabían contenía alérgenos, y los mensajes del chat grupal donde discutieron sus planes de antemano probaron premeditación. Sí, eventualmente descubrí que había mensajes de la noche anterior donde habían planeado todo, discutiendo qué ingredientes serían los más asquerosos, y debatiendo si decirme después o dejarme que lo descubriera por mi cuenta. La evidencia era abrumadora, e incluso sus propios abogados parecían saber que estaban peleando una batalla perdida. Aproximadamente 6 meses después de presentar la demanda, su equipo legal se acercó al mío con una oferta de acuerdo. Propusieron pagar mis gastos médicos, pero nada por dolor y sufrimiento o angustia emocional, esencialmente ofreciendo cubrir el mínimo por el que eran legalmente responsables. Mi abogado me aconsejó que si íbamos a juicio, probablemente ganaría significativamente más, pero que los juicios son impredecibles e ir a través de uno sería traumático en su propia forma.
Tenía que decidir si quería el acuerdo garantizado o arriesgarlo todo por la posibilidad de mayor justicia. Pensé en lo que realmente quería de este proceso. Sí, quería que pagaran por lo que habían hecho, pero más que eso, quería que lo reconocieran, que admitieran que lo que habían hecho estaba mal, que tomaran responsabilidad de una manera que fuera más allá de solo escribir un cheque. Le dije a mi abogado que aceptaría el acuerdo solo si incluía 3 cosas: pago completo de todos los gastos médicos y salarios perdidos, una disculpa por escrito de cada uno de ellos reconociendo lo que habían hecho y el daño que causó, y un acuerdo de que nunca me contactarían de nuevo. Para mi sorpresa, estuvieron de acuerdo. Creo que en ese punto solo querían que todo se fuera, y admitir culpa en un acuerdo privado parecía preferible a que todo se ventilara en un juicio público. Cuando recibí el cheque del acuerdo junto con las disculpas escritas, me senté en mi apartamento y leí cada una cuidadosamente. Estaban claramente escritas por abogados, cuidadosamente redactadas para admitir responsabilidad mientras minimizaban culpabilidad, pero existían. Reconocimiento por escrito de que lo que habían hecho estaba mal. No era la disculpa sincera y llena de lágrimas que una vez había imaginado querer, pero era algo, una pequeña medida de justicia en un mundo que a menudo no proporciona ninguna. El caso criminal fue más complicado. El fiscal del distrito persiguió cargos, pero finalmente pudieron llegar a un acuerdo de culpabilidad reducido a asalto menor, y fueron sentenciados a servicio comunitario y libertad condicional, en lugar de tiempo en prisión. Parte de mí se sintió frustrada de que no estuvieran enfrentando consecuencias más duras, pero otra parte de mí reconoció que el sistema legal había al menos reconocido que se había cometido un crimen, que sus acciones habían cruzado la línea de broma a asalto. Ahora tendrían antecedentes criminales, consecuencias que los seguirían mucho más allá de las horas de servicio comunitario que tenían que completar. Imagínate eso, de verdad. A través de todo esto, también estaba haciendo el trabajo duro de sanar, tanto física como emocionalmente. Las quemaduras químicas en mi sistema digestivo me dejaron con problemas crónicos que requerían medicación continua y manejo dietético. Tuve que cambiar completamente cómo comía, qué comía, cuándo comía, ajustando toda mi vida alrededor del daño que habían causado. Comencé terapia para trabajar a través del trauma, para abordar no solo lo que había pasado, sino los patrones en mi vida que me habían llevado a tolerar el maltrato durante tanto tiempo. Mi terapeuta me ayudó a entender que mis tendencias de complacer a la gente, mi miedo de estar solo, mi disposición a disminuir mis propias necesidades para mantener relaciones, todas estas eran cosas que había desarrollado como mecanismos de supervivencia en algún punto, pero ya no me estaban sirviendo, me estaban dañando activamente. Tuve que aprender cómo establecer límites, cómo reconocer banderas rojas en las relaciones, cómo valorarme lo suficiente como para alejarme de situaciones que no honraban mi bienestar. Fue trabajo doloroso, enfrentar todas las formas en que me había traicionado a mí mismo en nombre de pertenecer, pero también fue liberador. Comencé a descubrir quién era cuando no estaba actuando para la aprobación de otros, cuando no me estaba encogiendo para encajar en espacios que nunca fueron pensados para mí. Descubrí que realmente me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo, alguien que se defendía a sí mismo, que no aceptaba maltrato, que valoraba su propia dignidad y seguridad por encima de ser querido. También tuve que reconstruir mi capacidad de confiar, que había sido destrozada en 1000 pedazos ese día en la casa de Jake. Me encontré sospechando de los motivos de todos, incapaz de aceptar invitaciones sin preguntarme cuál era el truco, estremeciéndome ante gestos amistosos, porque había aprendido que las personas que decían preocuparse por mí podían lastimarme de maneras inimaginables. Mi terapeuta trabajó conmigo en esto, ayudándome a entender que mientras esas 7 personas habían demostrado ser indignas de confianza, eso no significaba que todos eran peligrosos, que era posible ser discerniente sin estar cerrado, protegerme sin aislarme. Lentamente, cuidadosamente, comencé a construir nuevas amistades con personas que mostraban a través de acciones consistentes, que respetaban límites, que se comunicaban honestamente, que me trataban con la decencia humana básica, que me habían negado mis antiguos amigos. Estas nuevas relaciones se sentían diferentes, más saludables, construidas sobre respeto mutuo en lugar de acomodación unilateral. Aprendí a prestar atención a cómo las personas me hacían sentir, a confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal, a alejarme de situaciones que no me servían, incluso si significaba estar solo.
Y descubrí que estar solo era realmente mejor que estar rodeado de personas que me veían como un blanco para su diversión. Aproximadamente un año después de que todo pasó, después de que los acuerdos fueron pagados y el caso criminal fue resuelto, y había hecho meses de terapia y trabajo de sanación, hice algo que se sentía tanto aterrador como necesario. Escribí sobre mi experiencia y la publiqué en línea, sin nombrar nombres pero contando la historia en detalle, explicando lo que había pasado y cómo había respondido. Quería que otras personas que habían sido lastimadas por bromas crueles o desestimadas cuando intentaron hacer responsables a otros supieran que no estaban solas, que era posible defenderse, que su dolor importaba incluso si las personas que lo causaron se negaban a reconocerlo. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas se acercaron para compartir sus propias historias de ser lastimados por bromas, de tener su dolor desestimado como sensibilidad, de luchar para hacer responsables a amigos y miembros de la familia por el daño que habían causado. Escuché de personas que deseaban haber tenido el coraje de hacer lo que yo hice, personas que fueron inspiradas a finalmente abordar sus propias situaciones, personas que solo necesitaban saber que alguien más entendía por lo que habían pasado. Leer sus historias rompió mi corazón y lo llenó simultáneamente, el reconocimiento de que esto no era un incidente aislado, sino un patrón generalizado de crueldad disfrazada de humor, pero también el conocimiento de que estábamos creando una comunidad de sobrevivientes que se negaban a aceptar que el abuso era aceptable siempre que se enmarcara como una broma. ¿Sabes qué más pasó? Algo increíble. También escuché de algunas personas que me criticaron, que dijeron que había reaccionado de más, que era vengativa y cruel por perseguir acción legal contra mis amigos por un accidente, que debería haber sido más perdonadora. Estos comentarios dolieron, no porque les creyera, sino porque reflejaban la misma mentalidad que había permitido a mis amigos justificar sus acciones en primer lugar, la idea de que mantener relaciones y mantener la paz importaba más que hacer a las personas responsables por daño serio. Pero también reconocí que estos críticos estaban revelando sus propios miedos y puntos ciegos, su propia inversión en un mundo donde podían lastimar a otros, sin consecuencias, siempre que afirmaran que no lo habían querido decir. No les debía explicaciones o justificaciones. Había tomado mi decisión y la defendía. Mirando hacia atrás ahora, más de un año después, puedo decir con absoluta certeza que enviar esa factura detallada fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No se trataba solo del dinero, aunque el acuerdo sí cubrió mis gastos y proporcionó algo de seguridad financiera durante un tiempo difícil. Se trataba de negarme a aceptar una narrativa que minimizaba lo que había pasado, sobre insistir en que mi dolor importaba, que mi vida tenía valor, que las acciones tienen consecuencias incluso cuando son llamadas bromas. Se trataba de elegirme a mí mismo cuando todos a mi alrededor me estaban pidiendo que los eligiera a ellos, su comodidad, su reputación, su libertad de responsabilidad. Se trataba de reconocer que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es dejar ir relaciones que te están lastimando, incluso cuando esas relaciones son con personas que has conocido por años, incluso cuando dejar ir se siente solitario y aterrador. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora, que me he sanado completamente de lo que pasó, que no hay momentos todavía en que lucho con la confianza o siento los efectos físicos de lo que le hicieron a mi cuerpo. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, todavía están conmigo y probablemente siempre estarán. Pero estoy bien con eso, porque esas cicatrices me recuerdan mi fuerza, el día que decidí que valía la pena luchar por mí, el momento en que elegí dignidad sobre la necesidad desesperada de pertenecer. He construido una nueva vida para mí, una con mejores límites, relaciones más saludables y un sentido mucho más fuerte de autoestima. Tengo amigos ahora que nunca soñarían con lastimarme para entretenimiento, que me contactan cuando estoy callado, que respetan mis necesidades y límites, que celebran mis éxitos y me apoyan a través de luchas. Tengo un terapeuta en quien confío, pasatiempos que disfruto, un trabajo en el que soy bueno, y lo más importante, me tengo a mí mismo, una versión de mí mismo que realmente me gusta y respeto, alguien con quien sería amigo si lo conociera. Y eso vale más que cualquier amistad que perdí en el proceso de defenderme. Si estás viendo esto, y has pasado por algo similar, si has sido lastimado por personas que lo llamaron una broma,
Si has sido desestimado cuando intentaste expresar tu dolor, si te han hecho sentir que estás reaccionando de más cuando en realidad estás reaccionando de menos a daño serio, quiero que sepas algo importante. Tu dolor es válido. Lo que te pasó importa. Mereces ser tratado con respeto y dignidad, y tienes todo el derecho de hacer a las personas responsables cuando te lastiman. No importa si intentaron lastimarte o no, el impacto importa más que la intención. No importa si dicen que era solo una broma, el daño sigue siendo real. No importa si defenderte te hace impopular o te hace perder amistades, porque las relaciones que requieren que aceptes maltrato no valen la pena mantener. Vales la pena luchar por ti, vales la pena proteger, y vales más que las obras de afecto ofrecidas por personas que te ven como entretenimiento, en lugar de como un ser humano merecedor de cuidado y respeto. Imagínate lo que puedes lograr cuando te das cuenta de tu propio valor. Lo que me pasó cambió todo sobre cómo me muevo por el mundo, cómo elijo relaciones, cómo me valoro a mí mismo. Esas 7 personas pensaron que podían lastimarme sin consecuencias, que aceptaría su narrativa de que era solo diversión inofensiva, que priorizaría nuestra historia de amistad sobre mi propio bienestar. Estaban equivocados. Les envié una factura detallada por cada centavo que su broma me costó, y cuando se negaron a pagar, me aseguré de que el sistema legal los hiciera responsables en su lugar. Me elegí a mí mismo, elegí justicia, elegí dignidad, y nunca me he arrepentido ni por un solo momento. Ahora quiero escuchar de ti, porque tus experiencias y tu voz importan tanto como la mía. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien te lastimó y luego trató de minimizarlo llamándolo una broma? ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de hacer a las personas responsables incluso cuando todos a tu alrededor te estaban diciendo que lo dejaras ir? ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo sobre relaciones que te estaban dañando? Comparte tu historia en los comentarios abajo, porque cuando hablamos sobre estas experiencias, creamos espacio para que otros hagan lo mismo y construimos una comunidad de personas que se niegan a aceptar que el abuso es aceptable siempre que alguien se esté riendo. Y si mi historia resonó contigo, si te ayudó a sentirte menos solo o te dio coraje para abordar tu propia situación, quiero que hagas algo importante ahora mismo. Quiero que entiendas que historias como esta, historias sobre defenderte y negarte a aceptar maltrato, necesitan ser compartidas y amplificadas para que más personas puedan escucharlas y encontrar fuerza en ellas. Esto no es solo entretenimiento, esto es sobre crear cambio en cómo pensamos sobre bromas, responsabilidad y el valor de la dignidad humana. Entonces esto es lo que te estoy pidiendo que hagas. Primero, si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar diferente sobre bromas o responsabilidad o autoestima, por favor deja un like en este video ahora mismo. Ese like no es solo un clic de botón, es una señal de que las historias sobre defenderte importan, que experiencias como la mía merecen ser escuchadas, que nosotros como comunidad valoramos contenido que empodera a las personas en lugar de contenido que las alienta a aceptar maltrato. Segundo, necesito que te suscribas a Mi Verdad Revelada si no lo has hecho ya, porque este canal está dedicado a compartir historias reales de personas reales sobre los momentos que cambiaron sus vidas, las decisiones que requirieron coraje, las experiencias que moldearon quienes se convirtieron. Cuando te suscribes, te estás uniendo a una comunidad de personas que creen en el poder de la narrativa auténtica, que se apoyan mutuamente a través de tiempos difíciles, que se niegan a minimizar el dolor o desestimar el trauma solo porque hace sentir incómodos a otros. Y asegúrate de presionar esa campana de notificación para que nunca te pierdas una historia, porque cada video en este canal tiene el potencial de ser exactamente lo que alguien necesita escuchar en el momento exacto correcto en su vida. Tercero, y esto es tan importante, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez conoces a alguien que ha sido lastimado por una broma cruel, alguien que está luchando para hacer a las personas responsables, alguien a quien le han dicho que es demasiado sensible o no puede aceptar una broma cuando en realidad está respondiendo apropiadamente al daño. Envíales este video, hazles saber que no están solos, dales un ejemplo de cómo se ve elegirte a ti mismo incluso cuando es difícil. Y finalmente, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida, tus propias relaciones, tus propios límites. ¿Hay situaciones donde estás aceptando menos de lo que mereces?
¿Hay personas en tu vida que regularmente cruzan tus límites y esperan que te rías de ello? ¿Hay partes de ti mismo que has disminuido u ocultado para mantener relaciones que en realidad no te están sirviendo? Usa esta historia como un catalizador para examinar esas preguntas honestamente. Y si encuentras áreas donde necesitas hacer cambios, sabe que tienes la fuerza para hacerlo, tal como yo lo hice. Muchas gracias por ver, por escuchar, por ser parte de esta comunidad. Recuerda, importas, tu bienestar importa, y mereces relaciones que honren tu humanidad. Estoy tan agradecido de que pasaras este tiempo conmigo hoy, y te veré en la próxima historia aquí en Mi Verdad Revelada. Hasta entonces, cuídate, defiéndete, y nunca olvides que vales la pena luchar por ti. De verdad, te lo juro, eres más valioso de lo que jamás imaginaste.